Buen día para todos mis hermanos y hermanas, amigos a través de este medio. Que el Señor bendiga. Hoy estamos en estudio de Apocalipsis, sábado, estudio de Apocalipsis. En los videos anteriores enseñé sobre las 4 primeras iglesias de Apocalipsis. En esta ocasión, amados hermanos, continuaremos con la quinta iglesia. La quinta iglesia que estaremos estudiando en este estudio de Apocalipsis es la iglesia de Sardis. Amados hermanos, esta es la quinta iglesia, la iglesia en Sardis. Tenemos que diferenciar la iglesia, que es la comunidad cristiana que estaba en este lugar, y la ciudad llamada Sardis. Amados hermanos, la iglesia en su totalidad eran todos los cristianos que estaban ubicados aquí en esta ciudad. Quiero decirle, amados hermanos, que Sardis, voy a hablarle acerca de la ciudad. Sardis está ubicada sobre una acrópolis elevada sobre el valle a unos 450 metros de altura. Sardis era una ciudad impenetrable. Quiero decirle que Sardis en el año 1200 a.C. fue reconocida como la capital del reino de Lidia. En esta ciudad había un hombre llamado Melito, que era el encargado, que hizo el primer comentario en algunos pasajes de Apocalipsis. Era líder de la iglesia en este lugar. Quiero decirle, amados hermanos, que en esta ciudad había una industria ovejera. Se dedicaban las personas de este lugar a criar ovejos, a extraer la lana y a tinturarlas. Esto es, amados hermanos, estudios arqueológicos y teológicos de la ciudad de Sardis y de la comunidad cristiana que estaba ahí. Ya le hablé acerca de la historia de la ciudad ahora, amados hermanos, y de su gente y de lo que había aquí. Pero ahora, amados hermanos, les voy a hablar acerca de la iglesia, de la comunidad cristiana que estaba en este lugar. Lo veremos, vamos a ver el texto bíblico. Amados hermanos, vamos a saber qué pasaba en esta iglesia. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén, amados hermanos. Vamos a ver la explicación sobre este tema. En el versículo 1 dice, amados hermanos, vamos a ver qué pasaba en esta iglesia que está ubicada en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Él se está refiriendo al pastor, se está refiriendo al líder, mensajero de este lugar que estaba encargado de esta comunidad cristiana. El que tiene los 7 espíritus de Dios representan, los 7 espíritus de Dios representan las 7 iglesias, y las 7 estrellas también representan las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La mayoría de la totalidad de estos creyentes que estaban aquí en la comunidad cristiana de Sardis eran personas no regeneradas, eran personas no redimidas. Versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tu obra perfecta delante de Dios. Ellos decían ser cristianos, ellos decían conocer acerca de Jesucristo, pero sus obras, sus acciones y sus comportamientos y conducta demostraban lo contrario, que no eran personas regeneradas ni tampoco redimidas, que no habían sufrido un cambio, no habían sufrido una regeneración, una transformación. El versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Aquí está hablando de que debe recordar otra vez lo que ha recibido, que tienen que tener un arrepentimiento y volverse de corazón como al principio, cuando empezaron en las cosas de Dios, porque habían perdido el carácter piadoso, pero había unas personas allí que todavía preservaban el carácter piadoso. Los demás, amados hermanos, solamente eran oidores de la palabra de Dios, pero no vivían el evangelio como debían vivirlo. Punto seguido dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrán sobre ti. Entonces, el Señor manda a que tengan un arrepentimiento. No solamente la comunidad cristiana, sino también el líder, porque el líder también andaba, amados hermanos, un poco desviado. Entonces, amados hermanos, aquí le está hablando al líder y le está hablando a la comunidad cristiana.
Dice, si no velas, vendré sobre ti. Entonces, aquí no se está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Aquí está hablando de que Cristo Jesús vendría y pondría juicio. O sea, traería juicio si no tuvieran un arrepentimiento y se volvieran al carácter piadoso que tenían antes, o a hacer buenas obras, a tener un comportamiento y a vivir el evangelio como debían vivirlos. Continuamos, amados hermanos, conociendo en el versículo 4 al 6. Mire lo que dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí se está refiriendo al carácter. Quiere decir que había unas personas ahí que tenían todavía un carácter piadoso, mientras que las otras habían manchado sus vestiduras. O sea, no mantenieron su carácter. Cuando se refiere al carácter es la posición y la firmeza en Dios. No se mantuvieron firmes, pero habían algunos que se mantenían firmes. Los demás, amados hermanos, habían contaminado sus vestiduras espirituales. Cuando hablamos de vestiduras blancas, estamos hablando de la pureza, de la santidad. Ya no había santidad en ellos, ya no había pureza, amados hermanos. Ya no se estaban guardando para Dios. Quiero decirle, amados hermanos, que el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. El Señor tiene vestidura preparada para nosotros. Así como también las vestiduras las tienen los ángeles, la tiene Jesucristo, y también nos pondrá vestiduras blancas que representan la pureza, la santidad. Está hablando de la vestidura que el Señor colocará en nuestras vidas. Amados hermanos, dice que el que venciere, está hablando de todos los cristianos verdaderos, genuinos, que se han convertido por convención y no por emoción. Sabemos que el evangelio es por convicción, no es por emoción. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Aquí se está refiriendo a un libro divino donde está escrito el nombre de los salvos, de personas ya salvas. Y quiero decirle, amados hermanos, que no todo aquello que está escrito en este libro, el Señor no borrará su nombre del libro de la vida. Amados hermanos, espero, amados hermanos, que esta enseñanza sobre la quinta iglesia de Apocalipsis, este estudio de Apocalipsis, sea de gran bendición para su vida. Nos veremos próximamente el día de mañana con temas más profundos de las Sagradas Escrituras. Bendiciones. Estaremos viendo temas teológicos, misterios, amados hermanos, y estudios arqueológicos, temas más profundos. Porque toda esta semana, en transcurrir de la semana, he hablado de temas, pero son temas bastante explícitos y un poco más superficiales. Pero los domingos es más profundo porque los domingos es enseñanzas teológicas.